Qué bien, mis hermanos, que sigan en sintonía de este su programa, Nuestra Fe Católica. Espero no hayas tocado tu control remoto. Guárdalo muy aparte de ti, para que podamos meditar acerca de este sacramento que estamos viendo, el sacramento de la unción de los enfermos. Como nosotros ya vimos, este sacramento es para sanar. Este sacramento nos sana a nosotros, pero como le explicaba, esa sanación viene en dos medidas: la sanación espiritual y la sanación física. Esa sanación espiritual es dada por Dios, es dada por Jesucristo mismo. No es el sacerdote el que tiene el poder de sanar. No es el ungido con Espíritu Santo que dice: yo tengo el poder y yo sano a los enfermos. Sino que esa sanación viene de Dios, y es Dios el que dio la autoridad a nuestros sacerdotes para sanarnos a través de la unción de los enfermos. Y le vuelvo y le replico: la unción de los enfermos es para sanarnos física y espiritualmente, y pone a la persona enferma en las manos de Dios. Si es la voluntad de Dios que se sane, se sanará. Si es la voluntad de Dios llevárselo a su presencia, él va lleno de vida a la presencia de Dios, porque él va sano su espíritu y listo para encontrarse con Dios cara a cara, y para decir, como dijo el apóstol San Pablo: para mí el morir es vivir, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, para nosotros el morir tiene que ser ganancia. ¿Cómo llega esta sanación a nosotros? A través del aceite ungido, el aceite santo que impone el sacerdote sobre la persona enferma. Nosotros vamos a ver que en Marcos capítulo 6, verso 13, vamos a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 13. Espero que en tu casa tengas tu Biblia en tu mano para que lo leamos juntos. Y no estés solamente anotando, sino que leyendo conmigo lo que estamos meditando. Marcos capítulo 6, verso 13 dice así: expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ungían a los enfermos con aceite. Pero ¿quiénes eran estos que estaban ungiendo? ¿Quiénes eran estos que estaban haciendo esa sanación? ¿Era todo el pueblo que andaba con Jesús? No. Nosotros vamos a empezar leyendo que en Marcos, desde el verso 7, habla de los 12 apóstoles, de la misión que tiene Jesús a los 12 apóstoles. No era todo el mundo que caminaba con Jesús. Para aquel tiempo caminaban unas 5,000 personas con Jesús. Pero Jesús se apartó a hacer oración para escoger de esos 5,000 que caminaban con él, solamente 12. Para esos 12 darle esta autoridad. Esa autoridad, si hubiera sido para mí, Jesucristo se hubiera subido a la montaña y donde estaban sus 5,000 personas, le hubiera dado esa orden, le hubiera dado esa potestad para ir y expulsar demonios, para ir y hacer sanación a través del aceite santo. Pero no, Jesucristo no lo hizo así, porque eso lo tenía preparado Jesús para sus apóstoles, para los 12 apóstoles. Esta unción con el aceite santo es para devolver la salud. El aceite no es un rito mágico. No es que agarro aceite, te chorreo y ya te sanaste. No es un rito mágico. No es algo como un amuleto ni un fetiche, sino un instrumento, una simbología que usa Jesucristo para hablarnos de sanidad. Desde antiguo, el aceite ha significado salud para el pueblo judío. Nosotros lo vemos en Isaías capítulo 1, verso 6, en donde la profecía le está diciendo a Isaías, la palabra de Dios le está diciendo a Isaías, que tenía muchas enfermedades, tenía muchas heridas, que ni con ungüento, o sea que ni con aceite, se sanaban. Esas enfermedades no se sanaban con ese aceite. Estaba hablando que ni con el aceite que es hecho para sanar, se sanaban. Dándonos una comparación de que el aceite es para la sanidad. En Lucas capítulo 10, verso 34. Allí en Lucas vamos a encontrar lo que es la bella parábola que sale de la boca de Jesús. El hijo pródigo. La parábola del buen samaritano. En esa parábola encontramos una persona enferma, muy herida, que ha sido golpeado y robado por unos asaltantes. Y pasaron 3 personas. Y la última, que era el buen samaritano, fue el que se arrimó a él y lo sanó, ungiéndolo con aceite y echando vino sobre sus heridas. ¿Por qué vino? No era para emborracharlo. ¿Qué te duele mucho? Te voy a dar vinito para que el dolor se te vaya. No, nada que ver, mi hermano. Para aquellas personas que creen que tomándose una copita de guaro se te va a ir la gripe, eso es mentira, no te vayas justificando. El vino
desde antiguo los judíos sabían que el vino servía para limpiar las heridas de toda bacteria que puede infectarla. Ahora nosotros, tiempo después, la medicina moderna descubrió que el componente del alcohol neutraliza las bacterias, haciéndole ineficaces y no te puedan infectar cualquier herida. Por eso te echan alcohol en las heridas. En aquel tiempo la Biblia lo sabía y la Biblia empleaba vino para limpiarte las heridas. Pero el aceite era empleado para sanarlas. Era una simbología que viene a usar Jesús en el sacramento de la unción de los enfermos. Un sacramento que se los da a los presbíteros. Como lo decía en Marcos capítulo 6, verso 13. Jesús le está hablando a los apóstoles, a los 12 discípulos. No le está hablando a cualquiera. Le está hablando a los discípulos del Señor. A los 12 discípulos. Estos 12 discípulos imponían las manos y constituían presbíteros. A las personas que ellos imponían la mano, le transferían el don del Espíritu Santo que ellos habían recibido de Jesucristo mismo. Y ese don ellos se lo transferían imponiendo a las manos, instituyendo presbíteros que estaban aptos para ir a ejecutar estos sacramentos que Jesús instituyó. Estos presbíteros los vamos a encontrar en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Para encontrarlo fácilmente, el libro de los Hechos se encuentra inmediatamente después del Evangelio según San Juan. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, mis hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 30. Y dice así: y así lo hicieron, enviando las limosnas a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Estamos hablando aquí en el momento en el que se hizo una gran recolecta de ofrendas para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando muchas desgracias, muchas dificultades. Entonces todas las demás parroquias, las demás pequeñas comunidades, reunieron fondos y le enviaron a los presbíteros, a los sacerdotes, a lo que nosotros ahora conocemos como párrocos de este pueblo de Dios. Estos párrocos se lo envían a ellos porque ellos eran los que administraban esa comunidad de creyentes y eran los que tenían esa orden de Jesucristo de anunciar el Evangelio, y eran los que tenían la orden de Jesucristo de expulsar demonios y hacer sanidades en su nombre, sanidades físicas y espirituales. Siguiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 23. En cada comunidad nombraban ancianos, o sea, presbíteros, y con oraciones y ayunos le encomendaban al Señor en quienes habían creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos apóstoles, estamos hablando aquí de Bernabé y Saulo. Pablo y Bernabé, que ya han recibido el don del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Santiago, que habían impuesto su mano sobre ellos. Y ellos mismos estaban imponiendo manos sobre presbíteros, sobre ancianos que ellos estaban nombrando para administrar la iglesia del Señor en cada comunidad a la que llegaban. Esa estructura tiene la iglesia, mi hermano. Esa estructura tiene la iglesia dejada por Cristo. Tenemos los presbíteros. Y antes de los presbíteros están los diáconos, nombrados mismos también por los apóstoles, los diáconos. Luego los diáconos están los presbíteros. Y luego los presbíteros están los superintendentes, que viene la palabra obispos. En griego obviamente significa superintendente. Y así estaba esa estructura que es propia de la Iglesia Católica, la iglesia fundada por Jesús y la única que sigue los parámetros apostólicos desde 2000 años que fue fundada. Siguiendo con el asunto de los presbíteros, vamos a leer siempre en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 17. Capítulo 20, verso 17 dice así: zarpamos de allí y al día siguiente llegamos a Quíos. El otro día pasamos Samos y al día siguiente llegamos a Mileto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 17. Desde Mileto envió un mensaje a Efeso, convocando a los presbíteros de la comunidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Verso 17. Desde Mileto, donde estaba San Pablo, mandaron un mensaje a Efeso, convocando a los presbíteros.
convocando a aquellos ancianos que habían sido ordenados por los mismos apóstoles. Entonces todo esto es para la explicación de que por qué son los sacerdotes los que administran los sacramentos. Porque son los que fueron dados la encomienda, fueron dados la autoridad y fueron dados el poder para administrarlo. No es para cualquiera de nosotros. Yo no me puedo proclamar a mí mismo pastor. No puedo proclamarme a mí mismo que puedo ir a hacer una sanación por mí mismo. Si no soy enviado por un sacerdote, por un presbítero del Señor, siguiendo siempre la orden de Dios. Porque recordemos que Dios es un Dios de orden. Dios no es de desorden. Y Dios quiere una jerarquía en su iglesia, una estructura para poder ser gobernada fácilmente. Pero estos sacerdotes, estos presbíteros, no sanan, no administran el sacramento de la unción de los enfermos por su propio poder. Si volvemos a leer en el libro de Santiago, capítulo 5, ahora leemos el versículo 14, vamos a ver de qué poder usan los sacerdotes, o sea, los presbíteros, para administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Dice el verso 14, si uno de ustedes cae enfermo, que llame a los presbíteros de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. En esto el nombre del Señor no es solamente que digan el nombre de Jesús. No es solamente eso. Cuando nosotros invocamos al nombre del Señor, estamos pidiendo la presencia del Señor mismo. Porque para el judío, para el hebreo, el nombre significaba toda la personalidad del ser. Por eso el mismo Jesús, cuando se encuentra con Pedro, que en ese tiempo se llamaba Simón, una persona débil de carácter, viene Jesús y le cambia el nombre. Vos no sos débil, vos sos piedra, vos sos fuerte, vos sos firme. Ese nombre no te quedaba. Entonces el nombre significa toda tu característica. Asimismo Jesús, asimismo Yahvé, al encontrarse con Abraham, en el momento se llamaba Abraham, pero viene Dios y le dice, vos no te llamas Abraham, vos te llamas Abraham, que significa padre de multitudes. No te sientas así, vos vas a ser padre de multitudes. Mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, esa va a ser la cantidad de tus hijos. Padre de multitudes. El nombre de alguien simboliza toda su persona. Entonces cuando nosotros decimos, mi hermano, en nuestra oración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos haciendo presente a las tres divinas personas. La estamos haciendo presente en este lugar cuando nosotros empezamos a orar. Por eso el mismo sacerdote, el mismo presbítero, cuando unge con aceite en el nombre del Señor, está haciendo presente al mismo Señor Jesucristo. Y es el mismo Señor Jesucristo el que está ungiendo con ese aceite. Y para ir más allá, el nombre del Señor, al decir Señor, en griego se escribía Kyrios. Este Kyrios viene de la traducción hebrea de Adonai. Adonai se usaba para no decir Yahvé. Entonces, es decir, en el nombre del Señor es en el nombre de Yahvé mismo, en el nombre de Dios mismo. Y es Dios mismo el que está administrando ese sacramento de la unción de los enfermos. Volvemos a leer en Marcos capítulo 16, versos 17 al 18. Regresamos un poco hacia atrás y vamos a encontrar el Evangelio según San Marcos, inmediatamente después del Evangelio de Mateo y antes de Lucas. El Evangelio según San Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Verso 17 dice, a los creyentes acompañaban estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta palabra se la está diciendo siempre a los apóstoles. Porque si nosotros leemos el capítulo, Jesús se le aparece a los 12 discípulos, a las personas que le estaban siguiendo, a los que iban a gobernar la iglesia. Y a ellos le dicen, como lo acabamos de leer en el verso 18, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y no es una petición, por favor háganlo, sino es una orden. Vayan y háganlo. Es una orden, vayan y háganlo. Por eso, mi hermano, no dudes en molestar al sacerdote. Sea a la 1 de la mañana, no dudes en molestarlo, porque es una orden recibida por él, recibida a él por el mismo Jesucristo. Tienen que ir a hacerlo. Tienen que ir a administrar ese sacramento.
Que no se moleste el Padre Freddy si no está viendo, pero yo sé que el Padre Freddy lo hará con mucho corazón y con mucho amor, porque esa es su misión y ese es el gozo del sacerdote, poder ir a llevar la sanidad en el nombre de Cristo a las personas que la necesitan, la sanidad física y la sanidad espiritual. Es una orden, entonces por eso llamen al sacerdote. Yo ya tengo bien instruida a mi esposa, mira, cuando yo caiga en cama y esté muy enfermo, mandarle golpear a la puerta al Padre, que se levante y que me vaya a ver, porque yo no me quiero ir sin recibir el sacramento. Yo no me quiero ir en pecado al cielo, porque si voy en pecado no es al cielo que voy, me mandan al hoyo de un solo. Entonces vayan y molesten al sacerdote para que tu persona, tu amigo, tu familiar logre recibir la sanidad y sea como aquel paralítico, que fueron los amigos los que llevaron a aquel paralítico a Jesús. Asimismo tú como familiar de aquella persona enferma, lleva a tu sacerdote a esa persona enferma para que tengan este sacramento. Y esta persona recibirá el sacramento por fe. Lo vamos a leer siempre en Santiago capítulo 5, ahora lo vamos a ver en el versículo 15. Que no es por algo mágico, no es por el ritual mismo, sino es por la fe transmitida en ese ritual. Es por la fe que creemos en lo que dice el Señor y en su palabra. No es que hay una fórmula mágica y que se tiene que administrar esa fórmula mágica y así tiene que suceder, sino que es una fórmula, pero no es mágica, no es poderosa, si no hay fe en la persona, en el creyente. No hay fe en el sacerdote, si no hay fe en la persona que está alrededor, que mandaron a llamar al sacerdote. E incluso si el enfermo no tiene la fe para recibirlo. En este caso se exime a aquellos enfermos que están imposibilitados de escuchar o de hablar. Estos enfermos imposibilitados de escuchar y hablar reciben el perdón de sus pecados con la imposición de las manos del sacerdote, la sanación espiritual, como les vengo diciendo. Lo reciben inmediatamente, aunque ellos no estén capacitados para escuchar o hablar en ese momento. Su espíritu está abierto al Señor. Aunque mi boca callara, mi espíritu gritará con voces inaudibles al Señor. Entonces aquella persona, aunque su boca esté callada, aunque él esté postrado, él va a recibir al Señor. En el versículo 15 dice, Santiago capítulo 5, verso 15. La oración hecha con fe sanará al enfermo y el Señor le hará levantarse. Y si ha cometido pecado, se le perdonará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí siempre hablamos de sanación, pero hablamos de sanación física y espiritual. Se lo ponemos en la mano de Dios. Si Dios decide sanarlo, gloria y alabanza para Él. Pero si no decide que se sane y Dios cree conveniente que es hora de llevárselo a su reino, bienvenido sea, porque vamos a estar gozosos de tener un amigo o un familiar nuestro contados en la lista de santos que están orando por nosotros. Y va a estar allá arriba haciendo oraciones por nosotros y por nuestra salud y por nuestra sanidad espiritual. Le repito, esto no es mágico. Esto no es un efecto mágico. Es con muchas personas que creen que por ponerse una cruz no te van a salir las monas. Eso es amuleto, creer así es un amuleto. La fe es mucho más allá. La fe no es eso, de creer que pongo una cruz en la puerta de mi casa y no van a entrar los demonios. Si estás en pecado y van a abundar el demonio por muchas cruces que pongas. No son amuletos, esto no son cosas mágicas lo que tenemos en la iglesia, sino son actos de fe. Y es por actos de fe que nosotros tenemos que creernos. ¿Qué pasa cuando la persona está en lecho de muerte? Aquí nosotros ya lo leímos en el verso 15. Dice, la oración hecha con fe sanará al enfermo. La palabra enfermo usada por Santiago es kánota. Kánota significa persona en lecho de muerte, postrado en cama, que ya no se mueve, que ya está en coma, que ya está desahuciado y que el médico dice ya no tiene para más. A esa persona que lleva el sacramento, el presbítero. Esa persona lleva la sanidad. Si tiene pecados, se lo perdona. Y llega la sanidad espiritual para él, para poderse encontrarse con Dios cara a cara si le ha llegado su hora. Y si Dios lo sana, fue gracias a la administración de ese sacramento precioso. En Romanos capítulo 5, verso 12, leemos de la siguiente manera. Romanos se encuentra inmediatamente después del libro de los Hechos. Si vamos siguiendo la secuencia, vamos a aprendernos la Biblia de memoria, vamos a saber de dónde está cada libro y te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Así como al principio no manejamos bien los celulares, no sabía dónde estaba la A y la B para escribir y chatear.
Ahora con habilidad, las personas ni están viendo cuando están escribiendo. Así vas a manejar la Biblia, por el uso, por la cotidianidad, que estuviera siempre en tus manos esa Biblia, vas a aprendértela, cómo encontrarla. Romanos capítulo 5, verso 12 dice así: así que como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por este hombre que pecó, ya conocemos nosotros que se llama Adán, ese hombre. Por este hombre que ha pecado entró la muerte, y la muerte es consecuencia del pecado. Ahora nosotros, cuando morimos en Cristo, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Llegamos a decir, como dice el apóstol: ¿dónde guarda muerte tu aguijón? Jesucristo la ha vencido a la muerte. Asimismo nosotros entendemos que el sacramento de la unción de los enfermos nos perdona los pecados y nos libra de la muerte eterna. Es un verdadero sacramento. Nosotros podemos decir, no es tan importante, ya que no muchas personas lo reciben. Son pocas las personas que se acercan a recibir ese sacramento. Imagina cuántos bautizados hay. Estuviera diario el padre en la iglesia, ahí en el hospital, haciendo la unción de los enfermos. ¿Cuántas personas se mueven en los hospitales? Y son pocas las personas que se arriman, son pocos los familiares que se preocupan de decir, voy a mandar a traer al sacerdote porque mi familiar está a punto de morir. Son pocos los familiares que se preocupan por eso. Claro, es evidente, la mayoría de nosotros no queremos que se muera. Y es difícil entender eso. Es difícil comprenderlo. Y yo se lo digo personalmente, es difícil que se te muera un familiar. Pero es gozoso cuando ese familiar ha recibido la unción de los enfermos. Y vos tenés la certeza de que ese tu familiar estará contado en la lista de santos. Como el último momento en el que aquel ladrón que murió al lado de Jesús le dijo, quiero estar contigo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Asimismo, esa certeza nos podemos llevar nosotros al mandar a traer al sacerdote para que ore por este hermano enfermo, para que dé la confesión de sus pecados, para que libere sus pecados y pueda encontrarse con Dios. Es un verdadero sacramento, porque tiene ministro, es el presbítero, tiene destinatarios, que es la persona que está enferma, tiene la unción con el aceite santo, con el santo crisma, tiene oración, tiene efectos y tiene fe. Es un verdadero sacramento. Muchas personas creen que no lo es. Muchas personas dicen, yo ya tengo mis sacramentos completos, cuando solo se han confirmado. No, ya me casé también, ya tengo todos mis sacramentos. Te falta la unción de los enfermos, así que hermanito, espérate que te muras y vas a decir, ya tengo mis sacramentos completos. Porque el último de esos sacramentos que recibimos es este. Muchas personas lo han recibido hasta 3 veces, porque cada vez que están a punto de morir lo reciben, se sanan. Mira qué milagro más bello. Yo conozco esos casos de personas que 3 veces, un amigo de la familia, 3 veces recibió al sacerdote y las 3 veces se sanó. Bueno, 2 veces se sanó, la última ya no dio para más. Como les decía en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 13, fue instituido por Cristo mismo. Fue Cristo mismo el que dio esa autoridad y dio esa orden, no una petición. Así que, mi hermano, acerquémonos al bello sacramento de la unción de los enfermos, cuando lo estemos necesitando. Quisiera yo tener esa gracia de poder decir, necesito ese sacramento y que venga el sacerdote a recibirlo. Muchos de nosotros, posiblemente en nuestra muerte, no tendríamos esa oportunidad, porque hay muertes que son instantáneas, sin premeditación, sin una enfermedad, sin un periodo de lecho de muerte, sin una agonía. Muchos de nosotros no tenemos esa gracia. Muchos de nosotros tendremos la gracia de morir instantáneamente. Pero el que tenga esa gracia, que pueda acercarse al Señor, que pueda llamar al sacerdote, y no lo mires como mal, que triste esa agonía. No, la agonía es una oportunidad para que tú recibas ese sacramento y puedas entrar al paraíso con nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo por nuestra fe católica. Espero que este programa haya sido mucha bendición para usted y toda su familia. Hermano separado que nos estás viendo, aquí está tu iglesia, esta es tu iglesia. No andes creyendo en esas iglesias en las que te fuiste, creyendo que sea la verdadera. Esta es tu iglesia, te está esperando con los brazos abiertos, donde Jesucristo mismo está. Mi hermano católico, sigamos meditando sobre la Biblia, sigamos meditando en nuestra sagrada tradición y vamos a encontrar la verdad plena que se encuentra en la iglesia católica. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está Jesucristo? Como ya le decía, dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, Jesucristo está en la iglesia del Señor, cuna y cimiento de toda verdad. Pasen buenas noches y muchas gracias de estar en sintonía con nosotros.